Bueno, gracias, bienvenido doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi compañero Jimmy Gavilanes va a iniciar el diálogo con usted, doctor. Doctor, muy buenas noches y nuevamente agradeciéndole poder contar con su presencia vía telemática con nuestro espacio en línea dura. Es muy grato poder contar con su opinión. Doctor, hoy en la asamblea algo raro sucedió, que se la realizó de manera reservada para poder levantar el sigilo sobre la superintendencia de compañías y la bitácora de Carondelet. Estos dos ingredientes más, ¿de qué manera aportarán en el proceso que se está dando en la Asamblea Nacional para llevar a cabo el juicio político? Claro está, que sabemos de que la Constitución indica que para llevar a juicio político no necesariamente necesitamos de una sentencia condenatoria para juzgar, en este caso, quitarle la confianza al presidente de la República. ¿Cómo contribuirá estos que se logró en la Asamblea del día de hoy, haber levantado el sigilo bancario de la Superintendencia de Compañías y sobre quienes ingresaron a Carondelet a visitar al presidente de la República? Doctor. Lo que hoy era, no, a ver, hoy era normal que declaren reservada la sesión porque los documentos habían sido remitidos con el carácter reservado y mientras no se levante la reserva, que era precisamente lo que hizo el Pleno al final de la reunión, tenía que ser reservada la sesión del Pleno. Finalmente, con los votos que levantaron la reserva de los documentos, en los próximos días tendremos, claro, dos cosas. Básicamente, el componente accionario de las empresas estas vinculadas con los albaneses y las visitas que hicieron al Palacio de Gobierno, al Palacio Nacional, Luque, Cherres y demás relacionados con Danilo Carrera. El juicio político creo que va, es decir, ya la mayoría de los jefes de bancadas de la Asamblea Nacional han hecho público el deseo de la Asamblea de llevar a juicio político al presidente. Y eso en consecuencia con los 104 votos que aprobaron el informe de la Comisión Especial sobre el que investigó el tema del cuñado del presidente Danilo Carrera. ¿Cuánto aporten los documentos cuya reserva se levanta al juicio político contra el presidente? En realidad creo que poco, porque después de los audios que acaba de hacer pública la Posta este día, donde dos generales de la policía dicen, bueno, el presidente sabe todo respecto al tema de la relación entre su cuñado y los narcos albaneses. El presidente sabe todo. ¿Qué más le vamos a decir? Dicen los generales. Y los generales también hablan claro y dicen, en este caso está metido el presidente de la República. Y le estamos poniendo todo el corazón a este caso donde está metido el presidente, cuando podemos hacernos, en resumidas cuentas, los pendejos. Palabras más, palabras menos, es lo que dicen estos dos generales de la policía, que le quiero recordar a la gente que uno de ellos estuvo de alguna manera involucrado en el feminicidio de la abogada María Belén Bernal, es decir, es el que le solapó, en resumidas cuentas, al criminal confeso del hecho a Germán Cáceres. Y ahora sabemos por qué, es decir, sabemos por qué Lazo, que amenazó con darles la baja, no les dio la baja. ¿Por qué? Porque le tenían, digamos que eran compinches de Lazo en socaparle a su vez a Lazo esta relación, su cuñado, con los narcos albaneses. Entonces, ¿cuánto aporte? Muy poco. Yo creo que el audio de hoy es terrible. Dos generales de la policía pidiendo oscuridad, opacidad en la investigación relacionada con el nexo entre Lazo y los narcos albaneses. Los que seguimos de cerca este bullado caso sobre el gran padrino en el que está involucrado el círculo cercano del presidente Guillermo Lazo, su cuñado, su hijo, y además personajes a quien le dio poderes y después dijo no saber quién era, como el señor Luque Lecaro, cuando fue su vicepresidente en el Banco Guayaquil. Nos da así nomás, a simple vista, a los ecuatorianos, que en la más mínima, como dijo mi compañero Cristóbal hace unos momentos que estábamos conversando antes de entrar al programa,
en la más mínima democracia en cualquier país del mundo, ya era para que el presidente diera un paso al costado ante tremendas declaraciones que se dan de estos audios filtrados. ¿Qué es lo que está esperando el presidente Guillermo Lasso, doctor? Lasso no va a renunciar nunca. Lasso es un tipo que se ríe de los ecuatorianos, que no tiene el menor escrúpulo, ni personal ni político. Y la salida de Lasso será a través del juicio político entablado en la Asamblea Nacional. El juicio político tiene un procedimiento. A mí también me incomoda la lentitud, porque cada semana que pasa Lasso en el gobierno es más bochorno. Lasso es una vergüenza hasta para la guía telefónica. Lasso es una vergüenza hasta para la guía telefónica, no se diga para el país. Es decir, su solo nombre es una vergüenza al constar como presidente de la República. Pero Lasso no va a renunciar. Y creo que el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio político es demoroso, es decir, tiene que pasar por una admisibilidad de la Corte Constitucional, que es una revisión formal, es decir, si los hechos imputados del presidente encuadran en cualquiera de las tres causales establecidas por la Constitución: delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, peculado, concusión, en resumidas cuentas, corrupción, y tercero, que son delitos de lesa humanidad. Y creo que la corrupción es palmaria, entonces habrán los votos suficientes para censurar al presidente. El juicio va camino, sigue los trámites, como usted dice, eso demora, va quizá lento, pero está avanzando. ¿Usted considera que una vez que llegue a la Corte Constitucional va a haber algún problema? ¿La Corte tal vez va a impedir o le va a dar una negativa? Y si en caso fuera así, doctor, ¿cuál sería la alternativa? Si en caso fuera negada, después de que le pasen todas las pruebas, estén informando los asambleístas, fuera negado el pedido en la Corte Constitucional. Yo no creo que la Corte Constitucional se niegue a darle al país una salida política al tema. Es decir, si bien la Corte Constitucional tiene que ver la formalidad, es decir, simplemente si los requisitos del formulario están listos, no entra el tema de fondo. El tema de fondo, el juzgamiento propiamente dicho, le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero yo no creo que la Corte Constitucional vaya a negarle al país una salida política. Dudo muchísimo. Y creo yo que irán al juicio político, sin duda alguna. Me parece a mí que negarle una salida política al país en este momento sería negarle la realidad. Mire, hoy también se hizo público una encuesta de clima social que 7 de cada 10 personas quieren el adelanto de elecciones y la terminación del gobierno de Lasso. Entonces, un gobierno que a los 2 años ni siquiera los cumple, llega con un rechazo del 80% de la población, que acaba de perder una consulta popular con un margen de cerca de 7, 8 puntos, que está sumido en denuncias de corrupción y que además 7 de cada 10 ecuatorianos quieren que sea depuesto constitucionalmente, pero depuesto para ir a nuevas elecciones, es inviable. Es decir, es un gobierno que hasta médicamente es inviable. No tiene salida. Doctor, yo creo que el país está pendiente de lo que está, de la situación actual del país, con lo que tiene que ver con el juicio. Y también escuchamos a muchos asambleístas de diferentes partidos, especialmente de Pachacuti, de que posiblemente muchos de ellos no vayan a apoyar de que ya en un momento que se llegara a un juicio. ¿Usted considera que se pueden mantener la mayoría de los votos, o si por lo menos tener los votos necesarios? Porque para aprobar el informe, pues hubieron 104 votos. ¿Usted cree que se pueden mantener esas cifras también en el caso de que venga ya el juicio? Parece que no nos escuchó. Doctor, no sé, parece que se fue el audio. Yo creo que sí. No, les escuché, pero ustedes tienen audio mío. Sí, lo escuchamos ahora claramente, doctor. Adelante. Hola. No sé si me escuchó. Yo le escuché la pregunta, Correcto. Y yo creo que el Ecuador va a tener los votos. Yo creo que la Asamblea va a tener los votos. A ver, es probable que desde esos 104 votos, por ahí unos 2 o 3 quieran pescar a río revuelto y quieran sacarle algo todavía al gobierno de Lasso, sacarle algo, pero hasta eso es peligroso. Es decir, el gobierno está tan descompuesto y tan relacionado con el narco
que cualquier pacto político con el gobierno se vuelve peligroso. Y no creo que los asambleístas cometan ese error. La Constitución de la República nos da el juicio político como alternativa para destituir